Ok. Entonces, tenemos cuatro tipos de biomoléculas. Los carbohidratos, los aminoácidos o proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí de esta parte? Que ustedes sepan reconocer cada uno de esos grupos de biomoléculas. Que si ustedes tienen una estructura, ustedes puedan decir, bueno, esto es un carbohidrato, esto es un aminoácido, esto es un lípido, etcétera. Y eh, por supuesto también pues poder reconocer algunas de las propiedades de cada uno de esos grupos. Entonces empezamos con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son hidratos, o sea, tenemos hidratación, eso se refiere a que tenemos hidroxilos de carbono. O sea que vamos a tener carbonos y vamos a tener muchos hidroxilos. Entonces, veamos el ejemplo de la glucosa. Tenemos carbono con hidroxilo, carbono con hidroxilo, carbono con hidroxilo, carbono con hidroxilo, carbono con hidroxilo y al final un carbonilo, carbono doble enlace oxígeno. Esto es lo que compone los carbohidratos. Vamos a tener siempre un doble enlace carbono-oxígeno, que puede ser un aldehído o una acetona. En este caso, en la glucosa es un aldehído. Y todos los otros carbonos, o la mayoría de los otros carbonos, van a tener unidos un hidroxilo. Esos son los carbohidratos. Hidratos de carbono. Todos los carbonos con hidroxilos unidos. Eh, Otra manera de llamar a los carbohidratos, bueno, no es una manera, digamos, tan oficial. Los carbohidratos se conocen también como polihidroxialdehídos o, por supuesto, polihidroxicetonas. Grupos hidroxilo, varios grupos hidroxilo, aldehído o una acetona. Entonces, esto es lo que siempre vamos a encontrar en un carbohidrato. Un aldehído o cetona y muchos hidroxilos. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. La glucosa, que como ya lo vimos, como ya se los mencioné, es un aldehído. Tenemos la fructosa, que es una cetona. La ribosa, aldehído. Y aquí este otro, la pseudoheptulosa, que es una cetona. Ahora, los aldehídos, bueno, como pueden provenir de, perdón, los carbohidratos, como pueden provenir de aldehídos o cetonas, entonces también se clasifican según ese origen. Pueden ser aldosas, que lo que contienen es un aldehído, por supuesto, en el nombre está, o cetosas, que lo que contienen es una cetona. Pero también podemos clasificar según el número de carbonos. Entonces, si tenemos 3 carbonos, a esto le llamamos treosas. Si son 4 carbonos, tetrosas. Tetrosas. Si son 5 carbonos, pentosas. 6 carbonos, hexosas. 7 carbonos, heptosas. Y voy a parar hasta aquí porque estos son los más comunes. De hecho, bueno, de 7 ya es como un poquito más extraño. Los más comunes, los carbohidratos más comunes, van a tener en 5 o 6 carbonos. Y la unión de estas dos clasificaciones, entonces, nos da, digamos que un nombre más compuesto, que es el que vemos en las estructuras de abajo, entre paréntesis.
Aldohexosa quiere decir que es un carbohidrato que tiene un aldehído y que tiene 6 carbonos. Cetohexosa también tiene 6 carbonos, pero una cetona. La ribosa es una aldopentosa, proviene de un aldehído, pero con 5 carbonos. Y la cetoheptulosa es una cetoheptosa porque tiene el doble enlace de carbono-oxígeno, es una cetona y tiene en total 7 átomos de carbono. Entonces, Profe, sí, a cada una de esas se le puede escribir el nombre IUPAC, ¿verdad? a cada una de esas se le puede escribir el nombre IUPAC. No lo vamos a hacer y normalmente no se lo van a encontrar con nombre IUPAC porque ya son nombres muy largos. Además, vamos a tener estereoquímica. Acá, este carbono puede ser R o S. Este carbono también, y este. Entonces, tenemos estereoquímicas específicas para los carbohidratos. Y por ejemplo, si este hidroxilo yo lo hubiera puesto del otro lado, entonces tenemos un azúcar diferente que tiene otro nombre y tiene otras características, ya es un compuesto diferente. Entonces, bueno, en general, cuando hablamos de carbohidratos, los conocemos más por los nombres comunes. Por ejemplo, bueno, glucosa, fructosa, que creo que son como los más conocidos. La ribosa, ¿de qué le suena la ribosa? De la desoxirribosa. Del ADN y del ARN, exactamente. Ahí vamos a tener un azúcar de ribosa, que de hecho ahorita lo vamos a ver. Profe, una consulta. Ajá. ¿Qué era la estereoisomería RS? Ok, R significa que gira, o bueno, vamos a tener un orden de prioridad que gira en el sentido de las agujas del reloj, y S en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y eso se saca a partir de la importancia de los grupos funcionales. Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan de la importancia que nosotros utilizamos para definir el grupo más importante para la estereoquímica E y Z? Por masa molar era. Por masa molar. Bueno, Ujú. usamos lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este carbono, el más importante va a ser el oxígeno. Entonces, a este le damos la importancia 1. Después viene este carbono que tiene doble enlace con oxígeno. Este es el segundo más importante. Y el tercero es este carbono que tiene un enlace con oxígeno. Y el hidrógeno de último. Entonces, acá nos fijamos en el orden de... si nosotros seguimos este orden de importancia, ¿hacia dónde vamos? Y nos fijamos siempre en los primeros 3. Entonces, si nosotros giramos de 1, al 2 y al 3, resulta que estamos girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero como el hidrógeno está hacia el frente, vean que tiene una cuña, entonces la estructura real va a ser al revés. Entonces, ese carbono, este de acá, es un carbono con estereoquímica R. Y ahí está explicado muy a la carrera. Ustedes no van a poder, no creo que logren sacar la estereoquímica a partir de esto, pero por lo menos para que tengan una idea. Entiendo, entiendo. Está interesante. Sí, es bastante bonito y bastante enredado. Hay que tener bastante imaginación para hacer esto. Hay Para, que poner a funcionar la tarjeta gráfica del cerebro. uno debería ser capaz de poder dibujar esa molécula, ¿o no? ¿Dibujarla en qué sentido? ¿Me explico? Es que
No, Ok, no sabría por cómo ejemplo, decirlo. hacer este cambio del dibujo, Ah, sí, algo así. sí. O sea, Y son la misma molécula, nada más que se le da vuelta. Bueno, no se le da vuelta, no, nada más, sí, se le da vuelta, pero se acomoda de distinta manera. es la misma molécula, Ujú. pero está dibujada de maneras distintas. Esto de acá, estas representaciones, son representaciones de Fischer. Se utilizan mucho en carbohidratos. Y sí, parte del curso de orgánica, si es que les toca llevarlo, van a estar una o dos clases haciendo esta conversión entre estructuras de Fischer y las estructuras lineales. Pero primero le enseñan a uno las reglas que hay para poder hacerlas, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Ah, bueno. Pero sí, aquí hay que tener todavía más imaginación porque, digamos, acá hay que empezar a girar los enlaces para que todos queden entonces, digamos, orientados en la misma dirección y poder dibujar correctamente la estructura de Fischer. Es enredado y pesado mentalmente, es decir, para decirles la verdad. Ahora, eh, para complicarlo todavía más, resulta que los carbohidratos normalmente no están en esa estructura lineal, donde tenemos un aldehído y una cetona, sino que de ahí, no sé, se vuelven locos y un hidroxilo, normalmente el del carbono 5, se une al carbonilo y entonces nos genera eh, una estructura cíclica, un ciclo de 6 en conformación de silla. Y nada más acá para que quede claro, este oxígeno que encerré en verde es ahora el que forma parte del anillo, del ciclo de 6. Y el oxígeno del carbonilo ahora queda como un alcohol. Y resulta que esta estructura cíclica son las estructuras mayoritarias. Ustedes lo pueden ver acá, más de un 99% del azúcar está en alguna forma cíclica y solamente un muy pequeño porcentaje va a estar en la forma lineal, en la forma en la que tenemos un aldehído o una cetona. A estas estructuras cíclicas, cuando queda un anillo de 6, se les conoce como piranosas, porque se deriva del pirano. El pirano es un anillo de 6 con un átomo de oxígeno. Entonces, la glucopiranosa quiere decir que es la forma cíclica de la glucosa y un ciclo que contiene 6 átomos. Y otra cosa importante, puede ser alfa o beta. ¿Y cómo sabemos si es alfa o beta? Nos fijamos en el hidroxilo que queda en el carbono 1. Si ese hidroxilo está hacia abajo, es alfa. Y si ese hidroxilo está hacia arriba o ecuatorial, entonces la molécula se llama beta. Y vamos a ver, otra cosa importante de acá, este carbono 1 siempre es el carbono que tiene dos enlaces con oxígeno. Entonces, siempre hay un oxígeno que está formando parte de un éter, o sea, el ciclo, y el otro oxígeno que puede estar formando parte de un éter o formando parte de un alcohol. Entonces, en este oxígeno es donde nos vamos a fijar si es alfa o si es beta. Y ese carbono 1, el que tiene los dos enlaces con oxígeno, ese es el carbono anomérico, que es el carbono que antes tenía el doble enlace con oxígeno y ahora tiene dos enlaces con oxígeno. Si ustedes ven, ya voy, Rafa, si ustedes ven, todo el resto de carbonos tienen
un hidroxilo, tienen solamente un enlace con oxígeno. Este de acá, el carbono anomérico, tiene dos enlaces con oxígeno. En la forma lineal está en forma de, es un doble enlace, y en la forma cíclica son dos enlaces con oxígenos distintos, pero esa característica no va a cambiar. El carbono anomérico es el que tiene dos enlaces con oxígeno. Dígame, Rafa. Profe, en el pirano, ¿qué pasa con el montón de hidroxilos que había? No. Esto es de donde sale el nombre de glucopiranosa. Esta es la estructura de pirano, no es un Ajá. carbohidrato, Ah, ok. sino Entiendo. que se le llama glucopiranosa porque Ujú. viene de la glucosa con una conformación similar al pirano. Ah, ok. ¿Qué es esa conformación similar? Un ciclo de 6 con un átomo de oxígeno. Ujú. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Es que pensé que eran cosas distintas. Ya está ahí. Sí, el pirano es como de dónde sale el nombre de Ujú. glucopiranosa, nada más. Es que pensé que, digamos, cada estructura que estaba por debajo era Ah, como el la manera en que... equivalente. Ajá. Sí, no. Ah, ok, está bien. Sí, de hecho, sí, confunde, cierto. Ok. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, con la fructosa. La fructosa, que es una cadena de 6, pero es una cetosa, tiene una acetona. Eh, el enlace también ocurre del carbono 5 al carbonilo. Entonces, en este caso, nos queda mayoritariamente una estructura de 5, un ciclo de 5 anillos que es similar al furano. Entonces a este se le conoce como fructofuranosa. Ahora, otra vez, el oxígeno que antes era alcohol y ahora se une, entonces es el que queda formando parte del ciclo. Y el oxígeno que tenía doble enlace, ahora queda como un hidroxilo. Y otra vez igual, si queda hacia arriba, es beta, entonces esta es una estructura de beta furanosa, pero si ese hidroxilo quedara hacia abajo, entonces se llamaría alfa. Y lo importante tal vez es que eso en realidad es al azar. Ese hidroxilo puede quedar hacia arriba y hacia abajo y es indiferente. Entonces, siempre vamos a tener los dos. Profe, Ajá. ¿verdad? Nunca lo había visto. ¿Qué es esa manera de nombrar los carbonos? ¿Cuál manera? Ve que ponen, digamos, los sustituyentes también lo cuentan dentro del ciclo. No sé si me entiende. Ve que empieza acá desde, ¿cómo se llama eso? Esta que está aquí. Lo voy a apuntar porque creo que es más Ajá. fácil. Empiezan a contar desde acá Ah, y después van para allá. ok. Es que, sí, le entiendo. Eso es porque este carbono, que es el que están numerando como 1, es el carbono 1 en la estructura lineal. Entonces, como estamos utilizando la nomenclatura común, entonces lo mantenemos. Y vean que el carbono 2, que es el que tiene dos enlaces con oxígeno, el que tenía el carbonilo antes, sigue siendo el que mantiene dos enlaces con oxígeno. Entonces, este carbono 2 es el carbono anomérico. Sí, la numeración es simplemente para mantener la misma numeración de la estructura lineal, como para mantener la concordancia de que estamos hablando más o menos del mismo compuesto, entonces mantengamos la misma numeración. Está bien, profe. Ok. ¿Qué más es importante en los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos, como ya les dije, normalmente los vamos a encontrar en forma cíclica, pero no solo podemos tener
carbohidratos simples o lo que se conoce como monosacáridos. Monosacáridos quiere decir un sacárido, o sea, solamente un carbohidrato, o más bien solamente una estructura, un ciclo. En este caso, vemos 3 ejemplos de disacáridos. Estos son disacáridos. Y son los 3 disacáridos más comunes que podemos tener. La maltosa. La maltosa se compone de 2 glucosas y esas 2 glucosas están unidas por un enlace de tipo éter entre el carbono 1,4. Y entre ese carbono 1,4 hay un éter que está en posición alfa. Entonces, ven que de hecho se le llama un 1,4 alfa. Glicósido quiere decir un enlace entre la posición 1 y la posición 4. Y en la posición 1 está alfa, hacia abajo, el hidroxilo. A este tipo de enlaces... ¿Profe? ¿Sí? La O ahí es de orto. No, la O es de oxígeno. Ah, ok. Que están unidos mediante un oxígeno. Lo que les decía, a este tipo de enlaces se les conoce como enlaces glicosídicos. Entre 2 glicósidos o entre 2 azúcares. Ojo que glicósidos significa azúcares. Y es diferente de glucósidos. Porque glucósidos significa no cualquier azúcar, sino específicamente glucosas. En cambio, glicósidos es el nombre general y esto es algo que enreda bastante. Ahora, este enlace glicosídico o los enlaces glicosídicos se forman cuando nosotros tenemos un azúcar bueno, no voy a dibujar todo el azúcar. Si nosotros tenemos 2 hidroxilos, bueno, aquí va el resto del azúcar. Si nosotros tenemos 2 hidroxilos, esos hidroxilos pueden reaccionar y lo que sucede es que se va uno de los hidroxilos por completo, el hidrógeno del otro hidroxilo y eso se pierde como agua. Eso es una reacción muy común en moléculas biológicas o moléculas orgánicas en general. Cuando unimos 2 grupos funcionales con una pérdida de agua, que es una molécula bastante sencilla y bastante estable también, y como resultado, pues nos queda lo que es el resto de la molécula. En este caso, este oxígeno ahora va a quedar de puente entre las 2 moléculas. Y cuando eso sucede entre 2 carbohidratos, entre 2 azúcares, a ese enlace es el que se le conoce como enlace glicosídico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos otros ejemplos de disacáridos. La lactosa, que es lo que encontramos en la leche, se compone de una galactosa y una glucosa, que son 2 azúcares muy parecidos entre sí, pero que son distintos. La maltosa eran 2 azúcares iguales, 2 glucosas, y luego la sacarosa o el azúcar de mesa, que se compone de una glucosa, gluco, y de una fructosa, fructo.
como dato interesante, las personas que son intolerantes a la lactosa, lo que sucede es que no tienen la enzima lactasa, que la lactasa es la enzima que se encarga de romper la lactosa por la mitad y poder después procesarla. Si ustedes han tomado leche deslactosada, sabe más dulce que la leche normal. ¿Por qué? Porque le agregaron la enzima para que rompiera estos enlaces y por lo tanto lo que tenemos es galactosa por un lado y glucosa por el otro, independientes. Los monosacáridos solitos, que los monosacáridos son más dulces que, en este caso, el disacárido, que la lactosa. Profe, ¿y qué reacción tiene en el cuerpo no tener la lactasa? Que no se puede procesar y entonces no sé qué pasa, pero provoca malestares intestinales. ¿El por qué? Sí, ahí sí no sé. Tendrían que preguntárselo a Arturo. Ya Yo esa es más respuesta sí no la sé. biológico. Ah, ok. Bueno, por lo menos ya sé por qué es que le da indigestión a la gente. Profe, ¿y los que son intolerantes al gluten? Eso no se puede Eh, saber. es lo mismo, no pueden procesar el gluten, pero en este momento no sé, no recuerdo qué es el gluten, cuál es la estructura. Entonces, Ah, es el mismo principio, que no lo pueden procesar en el organismo. Pero qué es lo que no pueden procesar, eso sí, no sé. Bueno, luego tenemos polisacáridos, poli que significa muchos. Eh, aquí ya estamos hablando de polímeros, de cadenas que pueden ser decenas, cientos o miles de sacáridos unidos en una sola cadena. Y por ejemplo, eh, los dos polisacáridos más comunes, que son la celulosa y la amilosa o el almidón, también son sinónimos, ambos se componen de monómeros de glucosa. Es decir, son glucosas que se repiten una y otra vez, pero con una muy pequeña diferencia. En el almidón son glucosas con enlaces alfa y en la celulosa son glucosas con enlaces beta. ¿Y qué produce esto? Que el almidón sean cadenas muy flexibles, por ejemplo. Eh, vamos a ver si tenía una imagen por acá. No, no tengo. El almidón son cadenas, digamos, flexibles. De hecho, nosotros podemos utilizar el almidón para cocinar. No lo comemos con total tranquilidad. Nosotros, como seres humanos, podemos procesar el almidón. De hecho, hay una enzima que es la amilasa, que está en la saliva. Entonces, desde la saliva, ya nosotros vamos rompiendo esas cadenas de almidón, ya vamos procesándolas. Y por el otro lado tenemos la celulosa. ¿Dónde encontramos la celulosa? ¿Dónde hay celulosa? Que recuerden ustedes. en las plantas. No. En las plantas, en las paredes celulares. Ujú. El ejemplo más común, de hecho, madera. La madera es pura celulosa, el papel es celulosa. Entonces, vean que con solo cambiar la orientación de un enlace, ya se obtienen dos estructuras completamente distintas y por eso es tan importante. Una, un almidón, digamos, el almidón que es bastante flexible, eh, que se puede procesar por la mayoría bueno, no sé si la mayoría, pero por bastantes seres vivos. Y otro, la celulosa, una estructura rígida, eh, muy resistente y que muy pocos organismos pueden procesar, que pueden descomponer. Entonces, eso simplemente cambiando la orientación de un enlace. Y vean que ambos siguen siendo polímeros de glucosa. Entonces, eh, me parece a mí que es un dato pues bastante curioso y bastante interesante de los carbohidratos.
Ok, bueno. Aquí un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ver el primero, ¿qué sería? ¿Cómo lo clasificarían ustedes siguiendo esta nomenclatura? La primera, dice usted, Sí, la A. una triosa. Ok, Sí, así una era. aldotriosa o una cetotriosa. Ah, una cetotriosa. Esto es una cetotriosa, muy bien. El siguiente, Sigue siendo una triosa. no, Ya no. no. Cetopentosa. Esta es una cetopentosa. Ah, no los había visto. Y la última, Una aldoheptosa. No, una, sí. ajá, muy bien, una aldoheptosa. Este grupo funcional, recordemos que es el aldehído. Excelente. Ok, segundo grupo de biomoléculas, aminoácidos y proteínas. Ok, ¿qué es aminoácido? Bueno, el nombre lo dice. El aminoácido tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido, un ácido carboxílico. Y ya, eso es todo lo que ustedes necesitan para reconocer un aminoácido. Va a tener un grupo amino, un grupo ácido y en medio hay un carbono. Entonces, ya, eso es todo lo que necesitan. No hay más. Nitrógeno, bueno, amino, un carbono en medio y ácido carboxílico. Si ustedes encuentran este patrón, estamos hablando de un aminoácido. Y el carbono que está en medio va a puede tener diferentes cosas pegadas. Entonces, esto es lo que nos da esas diferentes cosas que están unidas al carbono, es lo que nos da los 20 aminoácidos esenciales que conocemos. Ahora, entre los aminoácidos sucede una situación muy similar a la que sucedía entre los carbohidratos. Porque entre los aminoácidos, si yo tengo un aldehído y un ácido carboxílico, resulta que yo puedo llevarme el hidroxilo y llevarme también uno de los hidrógenos del grupo amino. Voy a hacerlo así para que quede más claro. Entonces, si yo hago eso, yo me llevo el hidroxilo y uno de los hidrógenos, los junto, se forma agua que por supuesto se pierde. ¿Y qué me queda? Lo que me queda es este enlace de acá, que vemos en la imagen de abajo. Una amida. Y esos enlaces de tipo amida, cuando estamos hablando de aminoácidos, se les conoce como enlaces peptídicos o enlaces entre péptidos. Que péptidos es un sinónimo para aminoácido. Profe, Ajá. ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cuál oxígeno? ¿Del hidróxido Es el o que del forma parte. hidroxilo? No sé. Sí, ok. Ese oxígeno es el oxígeno que queda en el agua.
Vamos, aquí tenemos Ah, ok, ok, OH. ok. Se va todo el grupo hidroxilo, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, se va todo el grupo hidroxilo y un hidrógeno de la amina. Eso es lo que nos forma el Ok. agua. Profe, creo que lleva ¿Cuántos mucho delay, segundos? pero está bien, creo que se entiende. Tranquilo. Ok, ahora, como ustedes verán, cuando nosotros formamos un enlace peptídico acá, resulta que del otro lado de la cadena tenemos un ácido carboxílico y en el otro extremo tenemos una amina. Entonces, esta es una cadena que puede continuar. Acá volvemos a formar otro enlace peptídico uniéndolo con otra amina y esa amina y ese segundo grupo que ponemos pues vuelve a tener otro ácido carboxílico que podemos unir con otra amina y etcétera. Entonces así vamos creando cadenas sumamente largas de aminoácidos, que es lo que al final constituye las proteínas. Entonces, bueno, entonces tenemos 20 aminoácidos esenciales. ¿Qué es lo que cambian los aminoácidos? El grupo funcional. Vean que en todos ellos vamos a tener siempre amina, siempre tenemos una amina, tenemos un ácido carboxílico, un carbono en medio de ellos y lo que diferencia un aminoácido de otro es lo que está unido a ese carbono. Vean que podemos tener cadenas simples, podemos tener grupos aromáticos unidos, podemos tener grupos básicos, o sea, grupos con aminas, podemos tener grupos ácidos con ácidos carboxílicos adicionales, podemos tener grupos con azufre también, como en la cisteína o en la metionina. Entonces, la variabilidad es bastante grande. Entonces, piensen esto, podemos hacer cadenas muy largas de aminoácidos y tenemos 20 aminoácidos posibles para combinar. Eh, Supongo que ya van pensando, la variabilidad que podemos tener en las cadenas de aminoácidos es sumamente grande. De hecho, las cadenas de aminoácidos, que son las proteínas, tenemos proteínas con funciones muy diferentes. Tenemos proteínas con funciones, por ejemplo, estructurales, es decir, que dan soporte, por ejemplo, el colágeno o, ay, el del pelo y las uñas, Quitina, colágeno. quitina. No, queratina, más bien. La quitina es la que está en los insectos y moluscos. Esos dos se enredan. Sí, son muy parecidas. Eh, Todas las enzimas, lo que yo les dije, la amilasa, todas las enzimas, las que se encargan de reacciones dentro de los organismos, todo eso son proteínas. Eh, Tenemos proteínas de transporte, como por ejemplo la glucosa. Tenemos proteínas que son defensivas. Es decir, tenemos una variedad muy grande de proteínas precisamente por la variabilidad eh, de todas las piezas que podemos utilizar para crear una proteína. Ahora, en las proteínas normalmente reconocemos 4 estructuras. La estructura primaria es simplemente la cadena de aminoácidos, es decir, yo voy poniendo un aminoácido tras otro. La secuencia. La estructura secundaria es cuando esos aminoácidos empiezan a interaccionar por fuerzas intermoleculares entre ellos. Entonces, hay secciones de esa cadena que se enrollan en una espiral o hay secciones que se acomodan como en una lámina. Entonces, a eso se le conoce como la estructura secundaria, esas interacciones que me dan diferentes secciones de la cadena de aminoácidos. Cuando ya vemos una proteína de forma global en su acomodo en 3 dimensiones, a eso lo llamamos la estructura terciaria. Es decir, bueno,
Primaria es nada más la secuencia, la secundaria, cómo se acomodan en diferentes secciones, y la terciaria, cómo se acomoda la cadena completa, la proteína completa. Ahora, resulta que hay proteínas que no son solamente una cadena de aminoácidos, sino que son varias cadenas que se unen, que son proteínas globulares o complejos de proteínas. Entonces, en ese caso, tenemos una estructura cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina, que si no me equivoco es esta que está representada acá. La hemoglobina es un ejemplo muy claro porque son 4 proteínas que se unen y que actúan como si fuera una sola proteína. Pero si cada una de esas de esas 4 secciones que componen la hemoglobina se fuera solita, no puede cumplir la función. Entonces es necesario que estén juntas. Y terminamos con proteínas y pasamos a lípidos. En los lípidos, en realidad es como un grupo, digamos, marginado, porque los lípidos o la característica que tienen los lípidos, ustedes recuerdan, bueno, carbohidratos tienen un aldehído o una cetona y muchos hidroxilos. Aminoácidos, ácido carboxílico y amina, y un carbono en medio. Siempre vamos a tener algo en común. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué tenemos en común acá entre el colesterol y un triacilglicerol? ¿Qué ven ustedes en común? ¿Qué se repite? Exacto, nada. Los lípidos es como el reino sí, es el reino protista de biología. Si hay algo que no se puede acomodar en algún otro reino, entonces van y lo meten en el reino protista. Bueno, más o menos eso es los lípidos. ¿Cuál es el requisito para que se pueda ser considerado un lípido? Que sea una sustancia o un compuesto hidrofóbico. O sea, que no se disuelva en agua. Y que no se pueda clasificar dentro de algún otro grupo. Entonces, normalmente acá nos vamos a encontrar largas cadenas de carbonos o compuestos relativamente grandes con muchos carbonos y pocos grupos funcionales polares como los alcoholes, por ejemplo. Y dentro de los lípidos también tenemos diferentes clases o diferentes subgrupos, precisamente por esta variabilidad que tenemos dentro de este grupo total. Entonces tenemos los esteroides, que los esteroides se reconocen por este segmento de 4 anillos que siempre van a estar presentes. Y luego en esos 4 anillos pues podemos tener diferentes cosas unidas o no podemos tenerlas. Entonces ahí vamos a tener diferentes esteroides. Luego ya otros que son más parecidos son los derivados de los ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? Una cadena muy larga de carbonos con un ácido carboxílico al final. Es una cadena por lo menos de 8 o 10 carbonos, pero puede llegar a tener hasta 20, 22, 24 carbonos. Eso es un ácido graso. Cuando 3 ácidos grasos se unen con una molécula de glicerol, entonces formamos un triacilglicerol, que es este que está abajo, o también llamado triglicérido. Cuando ustedes escuchan que alguien tiene altos los triglicéridos, bueno, es porque ha consumido muchos triacilgliceroles.
podemos tener también ceras, que es cuando se junta un ácido graso con un alcohol graso. ¿Qué es un alcohol graso? Una cadena muy larga de carbonos con un alcohol al final. Si unimos esto, entonces vamos a obtener un enlace de tipo éster con dos cadenas largas a ambos lados, y esto es una cera. Y luego otro muy parecido a los triacilgliceroles son los fosfolípidos, que los encontramos mucho en las paredes celulares. Y lo que hacemos es cambiar uno de los ácidos grasos, los cambiamos por un grupo fosfato por ahí que puede tener también un grupo polar adicional, y entonces obtenemos un fosfolípido. Entonces vean que la variabilidad dentro del grupo de los lípidos es pues bastante amplia, y me quedaron algunos por fuera que no se los incluí acá, pero que también se clasifican como lípidos. ¿Profe? Ajá. Esa es la parte más complicada orgánica. ¿Cuál? Lípidos. Las biomoléculas. Digamos que hay un área de orgánica que sí se encarga de estudiar biomoléculas. Por ejemplo, bueno, está la fitoquímica, fito que viene de planta, que es estudiar los compuestos que componen las plantas, y por supuesto ahí estamos hablando de biomoléculas. Pero, digamos que, bueno, es que podemos tener combinaciones también. Nosotros podemos tener un lípido que tenga pegado un carbohidrato. ¿Qué? Un carbohidrato, que tenga un azúcar pegada. Okay. Entonces, digamos, no es que sean completamente excluyentes. No sé si es el área más difícil de química orgánica, pero sí es un área, digamos, bastante amplia. Ok, chicos, voy a terminar con esto para no quedar con el tema cortado, y los dejo libres para que vayan a la feria vocacional. En los lípidos o en estas cadenas de aminoácidos podemos tener cadenas saturadas, o sea, sin dobles enlaces, y podemos tener cadenas insaturadas con dobles enlaces. Ahora, resulta que cuando esos dobles enlaces que tenemos en las cadenas insaturadas son enlaces cis, ustedes ven que la cadena se dobla. La cadena saturada tenemos una cadena lineal, y la cadena insaturada tenemos una cadena doblada. ¿Por qué es importante esto? Porque las cadenas saturadas se acomodan muy bien entre ellas, acomodándose como si fueran láminas de zinc, con muchas fuerzas intermoleculares de dispersión de London, uniéndolas. Entonces, las cadenas saturadas normalmente forman grasas. Las cadenas insaturadas, resulta que si nosotros tenemos una cadena saturada, pero después tenemos una cadena insaturada, vean que nos queda como un espacio entre moléculas. Es decir, el acomodo ya no es tan eficiente. Eso quiere decir menos interacciones intermoleculares, menos interacciones de London. Por lo tanto, si hay menos interacciones, hay una disminución del punto de fusión, y estos ácidos grasos o triglicéridos con cadenas insaturadas van a estar normalmente en estado líquido, formando aceites. Entonces, una grasa y un aceite es básicamente lo mismo: largas cadenas de carbono, de ácidos grasos o de triglicéridos. Recordemos que los ácidos grasos forman parte de los triglicéridos también. Si esas cadenas están saturadas, entonces vamos a tener grasas. Si esas cadenas están insaturadas, vamos a tener aceites.
Y esa es la diferencia entre uno y otro. El punto de fusión, básicamente. Derivado de que existan o no dobles enlaces en las cadenas. Y ya para terminar, que yo sé que ustedes lo ven bastante bien en biología, entonces nada más se los voy a mencionar, que son los ácidos nucleicos, que recordemos que los ácidos nucleicos se componen de un grupo fosfato, que es el que está en verde. Acá el grupo fosfato. Vamos a tener también un azúcar en el centro. Y vamos a tener una base nitrogenada. Que las bases nitrogenadas puede ser cualquiera de estas 5, adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, en el caso del ARN, que sustituimos la timina por uracilo. Los azúcares que pueden ser ribosa o desoxirribosa. Ribosa si es ARN y desoxirribosa, o sea, sin este hidroxilo en el ADN. Sí. Que esos son números prima. Porque los números principales se les asignan a la base nitrogenada. Recordemos que todo está formando parte de una misma molécula. Entonces, normalmente cuando sucede esto en química orgánica, que tenemos varios anillos, hay un anillo principal que se enumera con los números normales. El segundo anillo se enumera con los números prima. Y si hay un tercer anillo unido a esa misma molécula, entonces usamos prima prima. Y ahí va. Cada anillo tiene su propia numeración, empezando desde el 1, pero los primas indican cuál es el anillo principal. El que no tiene, pues este es el más prioritario. Bueno, después pasa, en este caso, al azúcar. Tiene el segundo orden en importancia. Ahora, bueno, de las bases nitrogenadas, nada más recordar que tenemos purinas, que son las que tienen 2 anillos, y pirimidinas, las que tienen solamente un anillo. Que es como una clasificación dentro de las bases nitrogenadas. Y ya por último, las bases nitrogenadas, ustedes saben que se acomodan en parejas. Esto es adenina con timina, y esas parejas se forman por los puentes de enlace, perdón, por los puentes de hidrógeno entre ambas bases nitrogenadas. Esos puentes de hidrógeno que son muy fuertes y que van en parejas. Entonces, adenina y timina forman una pareja excelente, entonces interaccionan por puentes de hidrógeno. Guanina y citosina son pareja porque forman también, tienen la estructura adecuada para formar puentes de hidrógeno, y normalmente nos lo vamos a encontrar de esta manera. Bueno, guanina y citosina que llegan a formar 3 puentes entre ellos, y adenina y timina solamente 2 puentes de hidrógeno. Y ya, esa interacción por puentes de hidrógeno es lo que hace, lo que ocasiona que se forme la doble hélice del ADN. Acá en la parte externa vamos teniendo, esto que ustedes ven en rojo son los grupos fosfatos. Los fosfatos quedan hacia afuera. Los azúcares quedan como en, digamos, en la estructura de la doble hélice. Y, bueno, esto creo que va así más bien, sí. Y las bases nitrogenadas quedan hacia adentro de esa doble hélice interaccionando, y como interaccionan y pegan unen dos moléculas distintas, entonces
al final vamos a tener esta doble hélice bastante fuerte con todas esas interacciones en el medio. Entonces, bueno, un último repaso rápido. Carbohidratos. ¿De qué se conformaban los carbohidratos? Aldehídos y cetonas. Polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Un aldehído o una cetona y muchos Con muchos hidroxilos. hidróxidos. Recordemos que podemos tener estructuras cíclicas donde el aldehído o la cetona, que es un doble enlace con oxígeno, va a estar, como por decirlo así, camuflado. Siempre vamos a tener un carbono que tiene dos enlaces con oxígeno y ese es el carbono anomérico. Aminoácidos, ¿cómo los reconocemos? Se tiene un carbón que tiene una, bueno, es una amida y un ácido carboxílico. Amina y ácido carboxílico. Amino, ácido. Y las proteínas, que simplemente son muchos aminoácidos unidos. Lípidos. Los más raros, los que no se clasifican en los otros tres. Y no se, ¿cómo se llama? No se forman con agua, ¿no? Se disocian, ¿no? No se disuelven. Son hidrofóbicos. Disuelven. Son hidrofóbicos. No son solubles en agua. Y característicamente vamos a tener largas cadenas de carbonos. Pueden ser derivados de los ácidos grasos o esteroides. Ácidos grasos, la cadena larga de carbonos con un ácido carboxílico en un extremo. Esteroides, los 4 anillos. Y por último, los ácidos nucleicos. ¿Cómo se reconoce un ácido nucleico? No sé qué característica. Se tiene un azúcar, ¿verdad? Un grupo fosfato y la base nitrogenada. Bueno, se tiene para tener una base nitrogenada. Exactamente. Los ácidos nucleicos se componen de esas tres partes: el azúcar, el fosfato y la base nitrogenada, que hay varias. Entonces, esos son biomoléculas. Y listo. Terminamos. En la tarde les pongo por ahí alguna tareilla para que resuelvan hasta la próxima semana. Y nos vemos dentro de 15 días para el debate. Bueno, chicos. Está bien, Sí, profe, profe. muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias.